de bullying a nivel penal y civil. Pero antes, si les parece bien, vamos a ver el informe que preparó la producción. Ser gordo, no ser querido, ser poco sociable, son algunas cosas que pueden llevar a un escolar a ser discriminado y sufrir bullying. Uruguay se ubica en el 4º lugar de América Latina de países con casos de bullying. Este es el acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno. Se da entre los escolares y para ser catalogado como acoso escolar debe ser hecho de forma reiterada y a largo plazo. Las formas de sufrir bullying son verbal, con insultos y menosprecios, físico, con empujones y patadas, psicológico, minimizando la autoestima de la víctima y generarle temor, social, con exclusión, aislando a la persona del resto del grupo. Según un relevamiento de UNICEF y el Consejo de Educación Secundaria realizado en el año 2014, los niños son acosados principalmente de forma verbal. Después se ubica la exclusión, le sigue la agresión contra objetos de la persona y por último la agresión física. El bullying no presenta diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a víctimas, pero entre los agresores prevalece el sexo masculino. El 8% son hombres y el 4% son mujeres, según un estudio de UNICEF y el Consejo de Educación Secundaria. Otra de las conclusiones de este estudio es que los estudiantes cuyas familias están más presentes o involucradas en sus vidas son menos propensos a ser agresores en situaciones de conflicto escolar que los que tienen padres ausentes. El Consejo de Educación Secundaria y UNICEF determinaron que las redes sociales como Twitter, Facebook, Snapchat o WhatsApp son las nuevas plataformas en donde se desarrolla el acoso escolar. En nuestro país hay varios casos de bullying a nivel judicial. Si bien no existe una normativa constitucional específica, sí se pueden aplicar acciones civiles y o penales para los menores agresores y para las familias de los mismos. ¿Por qué se da el bullying? ¿Es producto de la sociedad en la cual vivimos? ¿Se puede recuperar al niño acosado? ¿Los centros educativos están preparados para enfrentar estos casos? Hoy, en Desayunos Informales, hablamos sobre el bullying en nuestro país. Muy bien, ya como adelantábamos, recibimos a Silvana y a Néstor que nos van a hablar sobre el tema. Comenzamos contigo, Silvana. Contanos ya desde el principio la definición de bullying. Bien, cuando nosotros estamos hablando de bullying, estamos hablando de una violencia sistemática y repetitiva, sostenida en el tiempo, donde un chico dispara una dinámica, puede ser en los centros educativos, también puede ser un docente, un profesor, un adscripto, un maestro el que dispara esta dinámica, y los demás por efecto de mimetización empiezan a unirse al acosador. Nosotros sabemos que los primeros que se unen al acosador son esos chicos que juegan en tercera y quieren jugar en primera, que tienen muy baja autoestima, entonces logran o creen que logran a partir de formar parte de este grupo un poder. Ven como la oportunidad de crecer. De crecer y de tener un poder de liderazgo y de ser alguien medianamente importante, aunque eso implique a través de conductas violentas y no éticas, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo que la discriminación. No. Ahora cuando yo veía el informe se confunde generalmente la discriminación con bullying. ¿Por qué? Porque si bien implica por momentos un trato discriminatorio, en sí mismo lo que va a hacer el chico que dispara este proceso va a utilizar el talón de Aquiles, como yo le enseño a los chicos, que todos los tenemos. O sea, es un mito decir que la víctima tiene un perfil y ese mito es lo que sostiene esta dinámica perversa justamente. A ver si lo entiendo para graficarlo. No en toda discriminación hay bullying, pero sí en todo acto de bullying hay una discriminación en sí misma, ¿no? Podría ser. El tema es que el chico que empieza a disparar este proceso va a utilizar eso que tiene de diferente para ponerlo en el tapete y lograr más rápido el proceso de mimetización. Es más fácil burlarme del traga, burlarme del que no tiene padre, burlarme del que habla diferente o que viene de otro país o el nuevo de la clase. El bajito. El bajito, el gordito. Pero en realidad sabemos que no hay un perfil que genere el bullying. Porque si nosotros hablamos de un perfil, estamos buscando la causa en la víctima. Y acá el chico que sufre de bullying no ha hecho nada para sufrir de bullying. Es como si yo te dijera, te avisara que si das vuelta a la esquina te van a pegar un tiro,
¿tá? Y tú fueras y lo hicieras. El chico que sufre de bullying, si sabe que va a sufrir de bullying, no va a tratar de evitarlo lo más que pueda. Entonces nosotros lo que tenemos que tener claro es que hay un chico hostigador que elige a alguien, ya sea por celos o por envidia, y va a empezar a generar intrigas, le va a poner motes, va a inventar historias sobre él, O sea, se va a el burlar. perfil del hostigador sí está delimitado. El perfil del hostigador está delimitado y es muy peligroso porque sabemos que los chicos que hacen bullying, como son impunes hoy en día en el sistema, nadie los sanciona, nadie les dice que lo que está haciendo está mal. Es más, siempre es la víctima la que es mal mirada, o la que termina yendo al psiquiatra, o la que termina en tratamiento o fuera del ¿Y el colegio. que hace bullying generalmente es líder? Es líder negativo, sería dentro de la psicología social se llama líder negativo. Ahora Y vamos a estos chicos sabemos que antes de los 24 años terminan delinquiendo, un 48% de ellos. ¿Ah? O sea que es un tema también grave a futuro para Claro. la sociedad. Ahora vamos a hablar con Néstor de los aspectos, hoy hablabas del tema de la impunidad y qué pasa a nivel legal, pero quiero reafirmar algo o avanzar con otro tema. Recién se hablaba de las redes sociales y cómo se ha potenciado a través de las redes o como nueva plataforma, ¿no? Pero el bullying no es un fenómeno nuevo. No, es pero... decir, ¿desde cuándo nosotros tenemos la definición de bullying en el Uruguay, pero sabiendo que quizás antes había fenómenos de agresión sin la etiqueta, ¿no? Vos sabés lo que pasa, que cuando hablo del tema y decimos siempre existió, caemos en la banalización del mal. Como siempre existió, entonces... pero lo que digo que no para asumirlo como una realidad. No, yo lo entiendo, pero quiero aclararlo, claro, porque es muy común que cuando pero uno lo que hable de quiero decir este que no es un tema... fenómeno nuevo, ¿no? El bullying existe desde que existen centros educativos. Ahora, Esa es la ¿empeoró? realidad. En los últimos años empeoró con las redes sociales. Empeoró muchísimo con las redes sociales, se empeoró porque cada vez tenemos más personalidades narcisistas, psicopáticas, que se adaptan mejor a la modalidad de cómo está funcionando la sociedad. A su vez los maestros y los padres han perdido autoridad. Entonces eso genera caos y en el caos los grupos donde se larga un proceso de chivo expiatorio, donde se elige una víctima, todos se van a unir rápidamente para lograr el equilibrio. Lo malo de esto es que expulsado el chivo expiatorio, destruido, se va a buscar otro, ¿no? Porque es la forma que tienen de un orden muy primitivo que está estudiado desde hace años. Bien. En las religiones más primitivas. ¿Qué pasa a nivel legal, doctor, con el fenómeno del bullying? Hoy hablábamos, usted tiene de hecho algunos casos, ¿no? Sí, en curso. tengo varios casos menos, o sea, son bastante menos que los de mobbing, pero se presentan. Ajá. Cuando hablamos de mobbing es del fenómeno de la violencia aplicado al trabajo. Exactamente. Bien. Se presentan generalmente, voy a hablar generalmente por un tema de secreto profesional, Sí. ¿no? Pero generalmente se presentan padres muy preocupados por sus hijos, que tienen una muy buena llegada, digamos, comunicativa con sus hijos. Entonces eso les permite actuar. Entonces llegan diciendo qué podemos hacer con esta situación. Y ahí, bueno, las opciones son diferentes. Hay padres que no quieren exponer, de repente, según la altura del año que esté, no quieren exponer porque faltan 2 meses para terminar las clases o 1 mes para terminar las clases y no quieren avanzar. Simplemente quieren lo que sería en países que acogen este tipo de legislación un cese de hostigamiento. Claro. Eso se logra a través de alguna, digamos, de alguna presión a través de citaciones a conciliación, de intimarlos mediante... ¿Esa intimación es hacia la familia, hacia el individuo, hacia el centro educativo? Mira, los casos que yo tengo los hago en todas las veces al centro educativo, a los responsables estatutarios del centro educativo, al director y eventualmente a alguna maestra que esté participando. Digo maestra porque en general ha pasado con docentes. ¿Y qué medidas caso de tienen los que padres? tomar? Las medidas que tienen que tomar... Y los maestros. Sí, esa es buena pregunta. Las medidas que tienen que tomar son, primero, reunir a los padres, porque están identificados claramente los acosadores. Lo que tú le preguntabas a Silvana, el tema del líder. Bueno, llaman al líder y su séquito y bueno, ahí conversan para ver si pueden cesar esta medida. Si no cesa, pasamos a acciones judiciales. ¿Pero y la ley qué prevé en nuestro país? La ley no prevé nada. Ah, bueno, ¿y entonces cómo se hace? Se hace así.
se buscan las figuras penales que generalmente se aplican a los mayores, que son, por ejemplo, lesiones graves, gravísimas o lesiones simplemente. Porque lesiones no es una lesión física, lesión puede ser una que provoque daño psicológico. Y bueno, y de ahí vamos subiendo en la graduación de las penas y todo eso. Para mayores, para menores hay un régimen especial que... Pero claramente aquí en la mayoría de los casos los agresores también son menores de edad, porque estamos hablando de edad de estudiante, escuela, ¿no? de liceos. Me refiero que el código del adolescente es bastante más, menos duro con los agresores. Y sobre todo les impone un tratamiento que es diferente a los mayores. ¿Y puede haber responsabilidad penal o civil de los padres por hechos, digamos, vinculados a bullying de parte de los hijos? No tengas duda. Una de ellos es la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Después ellos son responsables, digamos, como garantes por la actividad de sus hijos. Depende un poco también de la edad, si es adolescente, si es menor a los 13 años, de acuerdo a lo que prevé el código. Y esas son las medidas. Contra los padres, además, se puede iniciar una acción civil, porque el niño, por ejemplo, hasta los 10 años no es imputable civilmente. Entonces, los padres son los que directamente responden. Entonces, hay una serie de baterías que se pueden tomar, una batería de elementos que se pueden tomar y realmente frenar esa situación. Silvana, Perdón. ¿te interrumpí en algo más? Quería cerrar algo más, perdón. Silvana, esta práctica en aumento, ¿se debe también a la falta de presencia de los padres por el trabajo, que de repente no están tan presentes en la educación del hijo? No, yo en esto cuestiono mucho esos artículos que escriben algunos colegas culpando siempre a los padres y a la familia de todo. Claro. Esto es un tema puramente escolar y licial y de las autoridades y de los docentes. ¿Por qué? Porque eso pasa en ese ámbito. Y en ese ámbito se tiene que frenar, se tiene que prohibir, se tiene que sancionar, se tiene que prevenir. Nada de esto estamos haciendo en Uruguay al respecto. Lo que pasa es que los chicos que sufren de bullying, solo 2 de cada 10 lo cuentan, que son estos casos que llegan al extremo. Y ahora, como padres, ¿no? ¿Cómo podemos estar atentos tanto para ver si nuestros hijos sufren o hay como síntomas. Si son acosadores también? Mira, esta violencia sistemática y repetitiva genera TEP. TEP es síndrome de estrés postraumático, es una herida en el aparato psíquico, ¿tá? Que se cronifica porque cuando la persona está expuesta a un hecho traumático en forma repetitiva y sistemática, no es una bomba, un accidente, un abuso sexual, es sistemático y repetitivo. Esto genera un TEP complejo que genera cambios en la estructura de la personalidad para el resto de la vida. Cambios, o sea, en la rutina, los hábitos. Sí, la persona empieza a tener trastornos de memoria a corto plazo, hiperactividad, hipersensibilidad, fobias, desarrollan depresión. No quieren ir tampoco al centro de No quieren estudio. ir al colegio, las pesadillas, los trastornos alimenticios, empiezas a aislarse. Entonces, tan perversa esta dinámica que como el chico empieza a enfermarse y empieza a aislarse, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos todos? Tratamos al chico y no... El problema lo tiene él, Claro. tiene problemas de relacionamiento, entonces el problema lo generó él que no se sabe relacionar. Sí. El bullying no es problema de relacionamiento, no son conflictos, es violencia. Silvana, y como tal debe ser recién sancionado. hablaba Lucía algo muy importante, ¿no? Porque por supuesto que los padres siempre estamos preocupados ante la posibilidad de que nuestros hijos sean víctimas de bullying. Sí. Pero también existe la posibilidad de que nuestros hijos sean Se los sumen victimarios. o victimarios. De alguna manera. Y muchas veces los padres se llevan sorpresas porque en el entorno familiar o en el entorno doméstico nuestro hijo actúa de una manera y en el entorno escolar actúa de otro. Sí. ¿Cómo detectar o cómo encarar ante la presencia de un hijo que sea el hostigador? Es muy difícil si estamos frente a un chico que está desarrollando una personalidad psicopática. ¿Tá? ¿Por qué? Porque son muy encantadores, muy manipuladores, saben disimular emociones, saben salir de situaciones difíciles en forma rápida. Entonces, claro, esto le pasa al chico. Cuando va y denuncia a su acosador, generalmente dicen, no puede ser, porque no es generalmente el chico fatal, el que Claro. tiene malas notas. Ese no es mi hijo. Exacto. ¿Tá?
Por otro lado, lo que define, que yo he visto en estos 10 años que vengo trabajando en el tema, es que los encontramos, ¿qué pasa? Dentro de la psiquiatría, la psicopatía no está dentro del diagnóstico infantil. Sí se trata como trastorno desafiante oposicionista. Son esos chicos que les cuesta mucho internalizar las normas, que no respetan los límites, que hay que estar retándolos todo el tiempo y te cansan y al final los dejas de retar. Para salir de las situaciones te manipulan y te convencen, que no tienen miedo, que por lo general torturan o a sus hermanos o a las mascotas, y eso lo hacen a escondidas, generalmente los padres no lo ven, pero sobre todo el componente del no miedo. El no tener miedo hace que la persona no logre internalizar las normas. Ahora, ¿qué importancia tiene escuchar cuando se nos da un llamado de atención de parte del colegio, ¿no? Tanto maestras como... Y sí, lo que pasa es que en estos casos no hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con el tratamiento, no en Uruguay, a nivel mundial, de este tipo de personalidades. Pero sí sabemos que cuanto antes la agarremos, hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Y ahí sí es responsabilidad de los padres, porque estos chicos, si no, se van especializando y se convierten en depredadores sociales, depredadores familiares, los maltratadores, no necesariamente los que golpean, sino los que golpean psicológicamente. Después tenemos los depredadores organizacionales, que son los que destruyen a los trabajadores mientras van trepando en las organizaciones. Entonces, es una gran responsabilidad saber que el bullying tiene graves consecuencias a largo plazo para nuestra sociedad. Vamos a compartir algunos mensajes que están llegando a la gente. Perfecto. Hay unos Después le quería preguntar algo a vía Néstor, WhatsApp, a ver, evidentemente sobre experiencias particulares, ¿no? Vamos a compartirlos. Dice, mi hija tiene 9 años y desde el año pasado varios compañeros de clase le roban cosas de la mochila y la merienda todos los días. Los maestros no están preparados para corregir este problema, dice Darwin del Prado. Bien, ahí hay que tener cuidado, porque estos hechos puntuales de violencia pueden estar dentro de los hechos sistemáticos de violencia, que no le roben una vez la merienda. Eso es lo que ve la mamá, porque es lo que solemos ver. Pero ¿qué pasa con lo invisible? Con que no juegan con ella en el recreo, que no le invitan a los cumpleaños, que se burlan de ella, de que inventan cosas, de que le hacen... La consecuencia es más grave que la merienda que le falta. Claro. O sea, la violencia psicológica hace sufrir mucho más, y sobre todo en los niños, el que lo dejen de lado. Claro. El no pertenecer a un grupo... Que el hecho tangible en sí. Es devastador. Hay más mensajes. Sí, tenemos uno más. A ver si lo podemos... dos más. Hola, buenos días. Soy Gabriela, mamá de 3 niños. El año pasado mi pequeño de 6 años fue diagnosticado por bullying tras una crisis de angustia. Fue muy triste y más triste cuando comenzamos a indagar, ya que la propia maestra fue la primera en permitir este maltrato. Los cómplices silenciosos. Lo que yo quiero aclarar a los padres es que hay salida, eso es muy importante, que cuando llegamos a una denuncia es porque todos hemos fracasado, o sea que la denuncia no es la salida necesariamente, si bien hay que hacerla. Que es lo que tiene que ver con la terapia en MDR, que por suerte llegó a mí hace unos años y me pude certificar en Estados Unidos, donde lo que cura es el TEP, justamente. ¿Qué es MDR? El MDR es una terapia de reprocesamiento y desensibilización del trauma. Bien. Sirve para todo lo que es trauma, pero para todo aquello que genera fobia, las crisis de pánico, todo lo que es consecuencia del trauma también. Recién mandaste un mensaje para los padres. ¿Qué le dirías a los maestros? Porque yo detecto que aquí... notás como una ausencia del sistema importante, ¿no? Sí. ¿Qué tienen para aportar, digamos, los maestros en este tema? Los maestros están metidos en un embrete, porque ¿qué pasa? Saben del tema, me pasó el año pasado que capacité por ANEP a 450 maestros, adscriptos, directores, inspectores, pero saben del tema, les saco el velo, les muestro cómo funciona la violencia perversa, que está naturalizada y banalizada, pero después no tienen herramientas para actuar. ¿Entendés? ¿Quién le tiene que dar las herramientas? Y le tiene que dar el Estado, el sistema, las herramientas. Lo que pasa es que si vos vas a analizar un poco más allá toda la crisis que hay a nivel educacional, entonces no hay forma en este momento. Entonces lo que sí se les pide es que, bueno, por plantearlo favor, en clase, hablar del tema. Hay videos muy interesantes que hay que tener cuidado de seleccionar. Hay una canción de un rap de un chico que es maravillosa para sensibilizar en la parte de empatía. Pero hay que tener muy claro este concepto. La víctima no tiene un perfil. Eso es base para poder disparar este tipo de talleres y dinámicas dentro del colegio. Justamente por ese motivo yo le quería preguntar a Néstor, ¿no? Porque no me quedó claro. Una vez que vos agotás todas las herramientas de hablar con la maestra, de tratar de solucionar por otros métodos antes de hacer la denuncia, una vez que haces la denuncia, ¿contra quién va esa denuncia? Va contra generalmente los representantes estatutarios del colegio, después el director, que a veces no coincide,
¿Y la maestra, como mencionaba ahí, y obviamente contra el chico, él o los chicos hostigadores y los padres. Entonces eso es un concepto bastante amplio que bueno, permite incluirlos a todos. Néstor, en esos casos que tú tenés, ¿ya hay casos cerrados? ¿Hay casos que vos viste resultados de que la institución... Hay casos cerrados, hay casos en que la institución tomó cartas sobre el asunto. Tomó cartas en el asunto. De hecho, los casos cerrados, pasa un poco que los padres no quieren exponer al hijo a un ambiente judicial. Claro, exactamente, judicial. Entonces, los casos cerrados van por el lado de que el colegio, las autoridades del colegio llaman a los padres y, bueno, digamos, los ponen sobre aviso de la situación, de las consecuencias que eso puede tener. Lo que pasa simultáneamente a esto es que ningún colegio reconoce tener bullying dentro de la institución. Es mala publicidad. Sí. Al contrario, es mala lo publicidad. que es mala publicidad es no hacer nada contra el Exactamente. bullying. Si yo tuviera hijos chicos, que no los tengo ahora, primero verían qué colegio realmente se está trabajando con seriedad, porque no es un taller, con seriedad realmente, abarcando todo, ahí yo llevo a mi hijo, porque me quedo tranquila. Porque negar una realidad en la cual estamos cuartos o terceros en el Uruguay, de cada 10, 3 lo está sufriendo, ¿tá? Y de cada 10, solo 2 lo denuncian. O sea, no sabemos a dónde estamos mandando a nuestros chicos y qué les puede llegar a pasar a largo plazo. Se da mucho la rotatividad, ¿no? De que los padres lo terminan sacando. Mira, el otro día me llegó una chica que sufrió bullying en sexto de escuela, la madre la cambia a primero de liceo. En primero de liceo es el riesgo más grande porque es cuando se forman los grupos. No logró encajar en ningún grupo, contó que le habían hecho bullying en la escuela, entonces le empezaron a hacer bullying en primero de liceo. Ese primer año la saca a 3 liceos diferentes y sigue sufriendo aún de bullying, tanto que este año tendría que hacer tercero de liceo, brillante alumna, y lo va a hacer libre en la casa porque ya no sabe a dónde ir. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, muy bien. Tenemos un mensaje para compartir, el último, porque es de una maestra, que vamos a ver cuál es el aporte que nos da a través del WhatsApp. Vamos a compartirlo. Dice, los maestros no tenemos las herramientas disciplinarias que se pueden aplicar, ya que no hay normativa que te ampare. Dentro del salón es muy difícil controlar este tipo de conducta. Se trabaja, se habla y se intenta sensibilizar. No siempre se logra. Exacto. Sí, es así. Es así. Es la realidad 100%. Tal cual. Muy bien, muy bien. Silvana, Néstor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo quería invitarlos, sobre todo a los maestros, que vayan al precongreso internacional de Mobbing y Bullying que hacemos ahora el 8 de abril en el Radisson. Viene Iñaki Piñuel de España, referente en Europa sobre el tema. Tenemos una perfiladora, criminóloga argentina, que es brillante, que va a traer el caso de Colombia, donde un chico que sufrió de bullying vuelve al colegio y mata a unos cuantos. Y bueno, y después yo voy a hablar específicamente de la unión de ambas dinámicas que presento en mi libro para demostrar cómo del bullying pasamos al mobbing y cuántos puntos en común hay y sobre todo de cómo hacer un peritaje. Y ya vamos avanzando en la prueba porque el MDR, los jueces lo empezaron a tomar como prueba científica de daño. Muy bien. Así que hay que seguir avanzando en eso. Gracias, Silvana. Gracias. Doctor Gutiérrez, gracias por acompañarnos. ¿Momento de hacer la pausa? Vamos a una pausita. Tenemos de invitado a Lopecito en un ratito nada más. No se vaya. The garden was blessed by the gods of me and you. ¿Quién se vacunó? Esta vacuna no son para los pibitos, estos no. Sí, son para los pibes. Pero ahora hago una denuncia por robo y en 2 meses vuelven a mandar otra partida. Lo siento mucho. Josefina, ha llegado el momento, va a ser nuestra pieza clave para poner a Agustín contra las cuerdas. Linda pieza. No tenés una idea de lo que es perder un bebé. Mamá, déjame verlo, por favor. Es mi bebé, mamá, por favor, déjame verlo. El problema es otro, el problema es que ustedes se cagan en nosotros. Y si vos no te alejas de mí, voy a hacer lo mismo, porque es lo único que sé hacer. Los ricos no piden permiso. Este jueves a las 21:30. Viví la emoción en la tele.
caos. ¡Animate! Nueva máscara colosal Go Chaotic de Maybelline New York. Volumen colosal, sexy y caótico. Aplicala hacia arriba para un volumen colosal. Si te atreves al efecto caos, usa la punta del cepillo en vertical. Un desorden perfecto en tu mirada. Nueva colosal Go Chaotic. Make it happen. Maybelline New York. Vuelta a clases en Óptica Estela Hinchuk. Durante todo marzo, descuentos especiales en lentes de sol, de receta y de contacto para niños, adolescentes y adultos. Óptica Estela Hinchuk, Montevideo, Punta del Este. Los jueves de Vía Confort, un día con ofertas imperdibles con tarjetas del Banco República. LED 32 pulgadas HD digital más tablet de 9 pulgadas, todo por 12 cuotas de $29. Los jueves de Vía Confort, no te lo podés perder. 2507-3883.